Hola, ¿cómo están ustedes? Les doy la más cordial bienvenida a este año escolar nuevo para ustedes, 2021, del nivel de cuarto básico. Ya son niños grandes. Me presento, les saludo cordialmente, cariñosamente. Mi nombre es Mónica Isla Oyarzún. Yo soy profesora de lenguaje cuarto básico. La otra profesora de lenguaje que ustedes tienen, que trabaja conjunto conmigo y que juntas hicimos este cuadernillo para que ustedes puedan trabajar, es la tía Carmen Gloria Triviño, que también es profesora de cuarto básico lenguaje este año. Muchos de ustedes ya la conocen a la tía Carmen Gloria. Ella es una muy excelente profesora, muy linda personita, y le mandamos un cariñoso saludo de parte de ella y mío para comenzar este año nuevo de clases y de actividades. Vamos a ver que lo primero que viene acá vendría siendo el objetivo de esta clase. Vamos a leer parte de ello, que es: identifica las características de los elementos de la narración y del vocabulario contextualizado. Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto y revisa el texto para determinar el uso de recursos ortográficos. La tía Carmen Gloria Triviño y la profesora Mónica Isla y los profesionales de PIE hicimos este cuadernillo para ustedes, para que lo puedan trabajar en casa en esta modalidad nueva que tenemos de trabajo. ¿Ya? Primero que nada, vamos a comenzar con el inicio de la clase y les vamos a contar a ustedes que vamos a leer un cuento. ¿Ya? Este cuento yo se los voy a leer, pero yo sé que ustedes me van a hacer caso a la instrucción, que es que ustedes deben leerlo en casa en voz alta al menos unas 3 o 4 veces, que se escuchen hasta que la lectura les salga fluida y perfecta. ¿Ya? 3 o 4 veces por lo menos ustedes deben leerlo en voz alta. Entonces, el cuento se llama Josefina vuelve al colegio. En base a ese título, ustedes deben responder estas preguntas. ¿Quién será la protagonista de este cuento? ¿Crees que Josefina tenía ganas de volver al colegio? ¿Por qué? Aquí tú tienes que responder sí, yo creo que sí, pero tienes que decirme por qué. O no, yo creo que no, y también debes escribir el por qué. Estas preguntas ustedes las copian en su cuaderno y las respuestas también. 3. ¿Consideras importante participar de las clases que imparte el colegio? ¿Por qué? Esta es una pregunta de tipo personal para ustedes. ¿Tú encuentras importante participar de las clases que te dan en el colegio? ¿Sí o no? ¿Y por qué? 4. ¿Cómo te imaginas el regreso de Josefina al colegio? Descríbelo en pocas palabras. ¿Qué significa describir? Es que ustedes tienen que contar en pocas palabras cómo se imaginan ustedes el regreso de Josefina al colegio. Vamos entonces a ver este cuento súper entretenido, cortito, y que ustedes en casa van a leer al menos unas 3 o 4 veces en voz alta, ¿verdad? Dice: Josefina vuelve al colegio. Josefina estaba muy nerviosa por la vuelta al colegio. Había pasado el verano con su familia en casa por la pandemia, se levantaba por las mañanas, iba a montar en bici con sus primos, iba a la piscina o al parque con sus padres y sus hermanos, y después de comer salía a jugar. Ese había sido un verano genial que siempre recordaría. Pero como cada año había llegado la hora de volver a casa y empezar el nuevo curso, algo que a Josefina no le apetecía nada, pues prefería seguir yendo a montar en bici o a pasar el día en la piscina con su familia antes que ir al colegio. Sus padres le explicaban lo importante que era la vuelta al colegio
que también iba a ser divertido, además de que iba a aprender cosas nuevas y que iba a volver a ver a todos sus amigos. Pero Josefina seguía triste y nerviosa y no había forma de contentarle. La noche antes del primer día de colegio, Josefina no se quería ir a dormir porque no quería que se terminaran las vacaciones. Tras un buen rato dando vueltas por la casa y desobedeciendo a sus padres, al final Josefina se metió en la cama y pudo descansar. Al día siguiente, cuando le dejaron en la escuela, sus padres se quedaron muy tristes al verle tan disgustada, pero sabían que era bueno para ella. Pero cuando la recogieron a la salida, se llevaron una sorpresa al ver a Josefina correr hacia ellos sonriendo y feliz. Cuando ellos le preguntaron cómo había ido el día, Josefina contestó: «Muy bien. He visto a mis amigos y hemos hablado de nuestras vacaciones, y después ha venido la maestra y nos ha contado todo lo que vamos a aprender en este curso. Ah, y hay un niño y una niña nuevos en clase. Teníais razón, la vuelta al cole no está tan mal», sonrió. Y sus padres se alegraron de ver a su pequeña feliz y preparada para afrontar el nuevo curso con ganas y alegría. Vamos a ver ahora lo que viene a continuación. Dice: esta es, chicos, la instrucción. Escribe las preguntas y respuestas en tu cuaderno. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes tienen que escribir la pregunta y la respuesta correcta, completa. 1. ¿Por qué Josefina estaba tan nerviosa? 2. ¿Dónde pasó las vacaciones de verano Josefina? Después dice 3. ¿Qué hicieron los padres para convencer a Josefina de volver al colegio? Aquí está la instrucción. 4. ¿Por qué Josefina no podía dormir? Ustedes, como ya leyeron esa lectura 3 o 4 veces, pueden volver al texto y buscar la respuesta correcta, ¿ya? Luego viene, también en el desarrollo, aquí viene la instrucción y dice: escribe en tu cuaderno las preguntas y respuestas. 5. Según el texto, ¿cómo fue la experiencia del primer día de clase de Josefina? ¿Positiva o negativa? ¿Y por qué? Escribir esto y contestar. Luego viene número 6. Cuenta cómo fue tu experiencia el primer día de clases. Aquí tienen que escribir y yo les puse una pista. Mi experiencia fue, y ustedes escriben cómo fue la experiencia de ustedes el primer día de clase. Luego dice 7. Escribe 4 acciones que realizaba Josefina en vacaciones. Yo les voy a dar una pista y les voy a mostrar una acción. Por lo tanto, ustedes les van a quedar 3 acciones por escribir: andar en bici, coma, y las otras 3 acciones separadas por una coma. Recuerden comenzar con mayúsculas siempre las oraciones. Luego dice 8. Escribe 5 acciones que realizaste en vacaciones de verano. Y ustedes enumeran las acciones. Yo puedo contarles mis acciones: comer, caminar, dormir, bailar, mirar televisión. Esas son pistas. Ustedes ponen sus acciones. Continuamos entonces con el desarrollo de esta clase, de este cuadernillo, ¿cierto? Dice: lee el siguiente texto. Cuando se encuentran los pájaros y los animales que viven en el bosque, bailan siguiendo el ritmo de la música. Los pájaros cantan y los árboles y las plantas se mueven suavemente acariciados por el viento. Dice 4. Responde de la manera más clara posible. Aquí está la instrucción que escribió esta profesora en la pizarra, ¿ya? Dice: escribe preguntas y respuestas en tu cuaderno. 1. ¿Qué hacen los pájaros? Yo me voy de nuevo a la lectura, al texto que ustedes van a leer
3 o 4 veces, ¿cierto? En casa, ¿sí? Ya. Dice, ¿qué hacen los pájaros? Dice aquí, los pájaros cantan. Esa es la pista que yo les puedo dar ahí, ¿ya? Luego dice 2, ¿qué hacen las plantas del bosque? ¿Qué es lo que tengo que hacer si tengo duda? Volver al texto. ¿Por qué cree que los animales del bosque bailan? Ya. Dice 5, completa escribiendo las palabras destacadas en el texto. Las palabras subrayadas, estas son las palabras subrayadas, miren, son cosas. ¿Se fijan? Les voy a ayudar. Se llaman sustantivos. Dice, las palabras que se ubican antes de los sustantivos son... ¿Cuáles palabras se ubican antes de los sustantivos? Esas, miren, están... La tía Carmen Gloria las hizo acá con negritas. Ella lo hizo así, perfectamente con negrita para que ustedes se den cuenta. Entonces son el ritmo. Acá, ¿ves? Aquí está. ¿Dónde está el ritmo? ¿Qué palabra va antes acá? Antes. Ahí dice el ritmo. Tienen que poner las palabras que van delante de cada sustantivo. Dice para recordar. Las palabras que se ubican antes de los sustantivos se llaman artículos. Los artículos concuerdan en género y número con los sustantivos. El género se refiere a si es femenino o masculino. Femenino es la, masculino, el, ¿verdad? Y número se refiere a que si la palabra está en singular o en plural. Singular, miren, sin S, es que es una sola cosa. Entonces singular es una sola cosa. Y plural, muchas cosas. ¿Ya? Entonces dice, los artículos el, la, los y las se llaman artículos definidos. ¿Por qué? Porque definen una cosa. Dicen esa cosa específicamente. Por ejemplo, el celular. Yo me estoy refiriendo a este celular. Lo estoy definiendo. No estoy diciendo cualquier celular, estoy diciendo el celular, ¿ya? Por eso son definidos. Dice, porque habla de algo conocido que tú puedes identificar. Ahora viene aquí una actividad súper entretenida. La niñita nos dice con máscara aquí que la instrucción, recuerda escribir en tu cuaderno esta tabla. Dice, completa la tabla aplicando lo aprendido. Aquí la tía Carmen Gloria nos puso un ejemplo súper claro. El elefante, aquí dice masculino y singular, ¿ya? Artículo, sustantivo, tengo que poner cuál es el género y cuál es el número. Por ejemplo, aquí pongo el artículo las nueces, porque no puedo decir el nueces, o no puedo decir la nueces. ¿Qué género es las nueces? Es femenino. ¿Y en qué está? En plural, porque tiene su S ahí. Está hablando de varias nueces. Eso es plural. Dice, completa las oraciones con el artículo definido que corresponde. ¿Ya? En el campo son hermosas las mañanas. Lo demás lo siguen haciendo ustedes solitos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora a la actividad número 8, que de nuevo tenemos un texto aquí para leer y dice, lee el siguiente texto. ¿Cuántas veces dijimos que ustedes van a leer el texto? 3 o 4 veces en voz alta. ¿Ya? Ya. Dice, una tarde fuimos con la familia a un zoológico de la ciudad de Temuco. Allí encontramos unos animales exóticos que nunca antes habíamos visto. Tenían unos colores espectaculares. Las aves tenían unas alas hermosas. También había animales típicos de la zona, aves y algunas culebras. Tomamos muchas fotografías para conservar un recuerdo del paso por este maravilloso lugar. 9.
Responde las preguntas según el texto leído. ¿Cuál era la instrucción? Que tenemos que escribir la pregunta y la respuesta completa, ¿cierto? 1. ¿Dónde ocurre la historia? Veo aquí en mi texto, vuelvo a leer. 2. Según el texto, ¿qué significa que los animales eran exóticos? Luego dice, 3. Según el texto, ¿cómo eran los animales del zoológico? 4. ¿Por qué crees que tomaron fotografías del lugar visitado? Dice, completa escribiendo las palabras destacadas en el texto. Las palabras que se ubican antes de los sustantivos son, y ustedes escriben esa palabra que va acá delante, viendo en la lectura, ¿cierto? Dice, desarrollo. Las palabras que se ubican antes de los sustantivos se llaman artículos indefinidos, que no definen exactamente al sustantivo o al objeto o a la cosa. No lo definen, por eso son indefinidos. Y pueden ser un, una, unos, unas. Esos son artículos indefinidos, no definen algo. Luego la número 11 dice, completa la tabla aplicando lo aprendido. Aquí la tía Carmen Gloria nos puso un ejemplo. Dice artículo, una tarde, ¿qué género es y qué número? Una tarde, el género es femenino porque dice una y el número es singular. Miren, no tiene la S. Singular, una sola cosa. Y yo les voy a poner un ejemplo acá abajo, una pista. Dice un día. ¿Qué género es? Un masculino. Aunque la palabra día podría de repente prestarse para alguna confusión, como que fuera femenino, pero es un. Ahí yo determino que es masculino. ¿Y qué número es si es un solo día? 1. Singular. Muy bien, los felicito. Pasamos a la actividad siguiente y dice, escribe oraciones utilizando artículos definidos e indefinidos. Una oración que tenga el artículo definido, las, y una que tenga el artículo indefinido, unas. Yo les puse una pista. Las amigas juegan con unas muñecas. Les regalé esa. Ustedes hacen la 2 y la 3, con una, con la, con un y con el. ¿De acuerdo? Luego dice, ordena las palabras para formar oraciones. Pista, siempre todas las oraciones comienzan con mayúscula y todas terminan con un punto. Por lo tanto, esta es la primera palabra y esta sería la última. Pista, la paloma salvó al grillo. Las otras las hacen ustedes. Y evaluación formativa, que ustedes tienen que escribir la pregunta y la respuesta correcta en su cuaderno. ¿De acuerdo? Felicitaciones por tu trabajo. Lenguaje cuarto básico, la tía Carmen Gloria Triviño, los profesionales de pie y esta profesora los felicitan por el trabajo realizado.